patrones generalizados. Vamos a estudiar en este caso el contenido 1.2 relacionado a la unidad de sucesiones. Dice el problema inicial, observa en la siguiente secuencia y tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y dos términos que no conocemos, pero nos da las indicaciones de qué es lo que vamos a hacer en estos ejercicios. En el literal A me dice cuál es la regla que se ha utilizado para generar la secuencia, o sea que aquí hay una secuencia numérica, y para que de verdad sea una secuencia tenemos que encontrar alguna forma con la cual poder determinar cuál es el número que sigue aquí y cuál es el que sigue aquí. Ustedes, yo sé que en su mente ya identificaron esos números, porque la secuencia no está nada complicada de identificar de qué se trata ese patrón. Literal B me dice cuáles son los números que corresponden a las posiciones 8 y 9. Aquí está la posición 8 y la posición 9. El literal C, ¿cuál sería el número correspondiente a la posición 20? Ahora me pregunta la posición 20, pero aquí solo tenemos hasta la 9. ¿Será que tenemos que escribir la posición 10, 11, 12 hasta llegar a la 20? Pues lo vamos a ver en el desarrollo del ejercicio. Y la posición 100 todavía se me pone más complicado, porque tendríamos que escribir, imagínense, desde la 9 que nos hemos quedado hasta la 100, serían bastantes números, pero vamos a ver de qué manera podemos evitar ese trabajo, porque el objetivo es ese, aprender cómo identificar estos patrones numéricos para poder encontrar X términos de esta secuencia que tenemos aquí. Y el literal D dice cuál sería el número correspondiente a una posición cualquiera n, de manera general, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, y aquí dice en la solución. Al observar la secuencia se puede determinar que todos los números son múltiplos de 3. Si nos fijamos, 3, 6, 9, 12, 15, todos estos números se pueden dividir entre 3 y son múltiplos de 3. Por lo que la regla utilizada dice es multiplicar por 3 el número de posición en la que se encuentra. Veamos a qué nos lleva esto que dice aquí. ¿En qué posición se encuentra este término de la secuencia? En la posición 1. ¿En qué posición se encuentra este término? En la posición 2. ¿En qué posición se encuentra este? En la posición 3. Entonces, ¿en qué posición se encuentra el 21? En la posición 7. Dice aquí que debemos de multiplicar, la regla utilizada es multiplicar por 3 el número de posición. ¿Qué número de posición es este? 1. 1 por 3 es 3. 2 por 3, 6. 7 por 3 me da 21. Entonces, debo de multiplicar el número de posición por el número 3. Entonces, significa que con eso podemos encontrar lo que nos pide el literal B, cuáles son los números que corresponden a la posición 8 y 9. ¿Qué debemos de hacer entonces? Multiplicar las posiciones por 3. Entonces sería 8 por 3. Y aquí sería 9 por 3. Por lo tanto, los números que me faltan serían 8 por 3 es 24. Y el otro sería 9 por 3, 27. Esos serían los números que corresponden a esta secuencia que se van a encontrar en la posición 8 y en la posición 9. Luego dice cuál sería el número correspondiente a la posición 20. Entonces ya no tenemos que escribir toda esa secuencia como nos imaginábamos, sino que solamente tendríamos que hacerlo de la siguiente forma. Y decimos 20 por 3. Y eso es 60. Entonces sería el número que corresponde a la posición 20. Y luego dice, y a la posición 100, entonces tendríamos que decir 100 por 3. Y eso me da 300. Entonces, los números que corresponden a la posición 20 y a la posición 100
son 60 y 300 respectivamente. En algunos casos, para definir posiciones de la secuencia numérica, podemos escribirlo de la siguiente forma. Yo escribo A sub 20. Significa que es el término 20. Entonces ese término es 60. Y el otro sería A, así, A sub 100 sería 300. Como por ejemplo, también utilizando esta notación, podríamos decir que este es A sub 1. Este sería A sub 2. Y de esa forma también puedo indicar qué término de la secuencia estoy escribiendo o a cuál término me refiero. La última dice, ¿cuál sería el número correspondiente a la posición cualquiera n? O sea, no una posición específica, sino me está diciendo una posición n. Entonces, como me está diciendo una posición n, yo puedo decir que ese término yo lo puedo encontrar de la siguiente forma, pero me voy a remontar a lo que decía aquí. Por lo que la regla utilizada es multiplicar por 3 el número de posición. Y estamos diciendo que la posición es n, por lo tanto sería 3n. Eso es lo que nos va a hacer encontrar cualquier término de esta secuencia de números. Y para finalizar debemos de tomar en cuenta lo que les mencionaba, debe de haber un orden en esa secuencia, alguna característica que me haga determinar cuál es el siguiente término. Si, por ejemplo, yo no puedo encontrar una característica común entre todos los términos, significa que esa no es una secuencia numérica que tenga algún patrón para generalizarla de esta manera que tenemos aquí. Luego hay una nota aquí al final donde dice la sucesión también puede generarse sumando 3 al número anterior. Podría generarse también de esa forma, nos quiere decir si no lo hubiésemos hecho así precisamente. Por ejemplo, aquí tenemos el 21, 21 más 3 es 24, 24 más 3 es 27, pero tendríamos que ir sumando y sumando, entonces también se nos complica un poco. La mejor manera sería la que tenemos aquí. Si yo quiero encontrar el término 1000, solo debo de sustituir n por 1000 y sería 3 por 1000, 3000. Entonces este término me sirve para encontrar cualquier término de esta secuencia numérica en la posición que nosotros deseáramos. Si nosotros decimos queremos encontrar el término 1250, pues sustituimos n por 1250 y lo multiplicamos por 3 y ese sería el resultado para el término que estamos buscando.